Ya por último, dentro de los aspectos que contempla la Ley Orgánica de Cultura, introduce una nueva clasificación de declaratoria del patrimonio cultural. Fíjense algo, el patrimonio cultural venezolano normalmente se clasifica, como en muchos países, en el patrimonio material o tangible, como lo denomina nuestra legislación, que incluye los bienes muebles e inmuebles, los bienes del patrimonio arqueológico y paleontológico, documental, filatélico, etc. Los bienes del patrimonio intangible o inmaterial, que evidentemente son usos, tradiciones, costumbres, manifestaciones, ritos, oralidad, etc. Basta leer la Convención del 2003 en su artículo 2 y vamos a ver esa amplia concepción. Los bienes del patrimonio natural o los sitios de interés natural, sitios de interés histórico, artístico, arqueológico, que en Venezuela también tienen una categoría de protección específica bajo áreas bajo régimen de administración especial. Y se introduce esta Ley Orgánica de Cultura una nueva categoría, que son las zonas de interés cultural. Las zonas de interés cultural son, digamos que, declaratorias de protección o determinados territorios que por su acervo cultural, por sus características científicas, tecnológicas, ancestrales, de interrelación social, científicas, económicas, terminan haciendo que tengan elementos en común que sean necesarios proteger bajo una misma categoría, bajo una misma definición, bajo un mismo concepto, indistintamente de a cuántos territorios o jurisdicciones político-territoriales correspondan. Esto evidentemente nos hace reflexionar sobre la cantidad de bienes que posee el patrimonio cultural venezolano. Es una cantidad muy considerable, es una cantidad lo suficientemente amplia de bienes que hacen titánica la labor del Estado, y que es otra reflexión que de manera bastante sucinta quisiera hacer, de la importancia de identificar y diagnosticar cuáles son esos elementos culturales que tiene el país, pero cuando se llega a la declaratoria requiere de un nivel ya de estudio, de decisión mucho más consciente, de una gestión mucho más clara de cómo va a ser el manejo de estos bienes. ¿Sí? No siempre declarar, proteger es necesariamente proteger un bien cultural, no necesariamente es proteger una manifestación cultural que tenga su declaratoria. Y de una u otra forma uno ve, quizás en la experiencia, no solamente en nuestro país sino en muchos países, que generar grandes procesos de declaratoria, como ocurrió y que lo vamos a ver en los dos últimos instrumentos administrativos que les hablaba al principio, en donde se establece esa gran cantidad de bienes, o en países donde deciden incluir dentro de sus listas una gran cantidad de bienes del patrimonio cultural material e inmaterial o natural, requieren de una respuesta y de una labor del Estado lo suficientemente especializada y necesaria, en que siempre no se tiene la capacidad, en que siempre no se tiene la posibilidad. Y es allí donde también la responsabilidad de la que yo les hablaba en un principio, ese criterio necesario con responsabilidad, armonía, coherencia con la que hay que manejar el patrimonio cultural, se hace necesario para que no tengamos un conjunto de bienes o espacios declarados sin que podamos tener clara cómo va a ser su manejo, cómo va a ser su salvaguardia, cómo va a ser su transmisión en el tiempo. Así que, bueno, desde este punto de vista ya cerramos con la Ley Orgánica de Cultura y pasamos a la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural Venezolano. Esta es una legislación que, a pesar de ser la ley marco especializada en la materia, de una u otra forma llama bastante la atención que de todo su articulado solamente un numeral de uno de sus artículos es el que nos habla de lo que podríamos englobar al patrimonio inmaterial. El artículo 6 de esta ley nos habla que los bienes que constituyen el patrimonio cultural son los así declarados, es decir, sujeta a los bienes culturales, a las manifestaciones, a una declaratoria para que ostenten la cualidad de patrimonio cultural, quizás no como en algunos países en donde el solo hecho de ser reconocido como bien cultural per se ya se considera patrimonio cultural. Venezuela en este caso no, Venezuela lo sujeta al acto administrativo
del órgano competente, por supuesto, en este caso el Instituto del Patrimonio Cultural, que esta ley de protección y defensa lo crea en 1993 como el órgano rector a nivel nacional, y de igual manera le da competencia al Ejecutivo Nacional en Consejo de Ministros para que también haga declaratorias, en este caso, de los monumentos nacionales y de las áreas bajo régimen de administración especial, de los sitios de patrimonio histórico arqueológico que les hablaba hace un instante en cuanto a la clasificación. Entonces vemos que dentro de este artículo 6, en donde se habla que los bienes del patrimonio cultural son los así declarados, hace una extensa lista de 14 numerales en donde expone cuáles son esos bienes que pueden ser considerados dentro del patrimonio cultural. Y dentro de esos 14 numerales del artículo 6, específicamente el número 7 habla que el patrimonio vivo del país, o el patrimonio cultural desde el punto de vista del patrimonio vivo del país, porque así lo denominan, va a estar conformado por las costumbres, las tradiciones, las vivencias, las manifestaciones culturales, musicales, el folclore, las lenguas, los ritos y la oralidad. Es especialmente lo que nos habla. Luego, en todo el resto del texto normativo, es una ley, a pesar muy novedosa, por supuesto, para su época, una ley con muchas disposiciones que fueron ventajosas para el momento, que constituyó ese órgano rector a nivel nacional, que instituye, valga la redundancia, al Instituto del Patrimonio Cultural de Venezuela, pues no nos expone absolutamente nada de patrimonio cultural inmaterial. Y por lo tanto, pues el tránsito del análisis de esta ley va a ser muy corto, porque no nos expone nada que vaya más allá y que nos permita sustentar cómo visibilizar, cómo manejar, cómo proteger, cómo hacer esos procedimientos de registro y declaratoria para las manifestaciones culturales y por supuesto de la tradicionalidad. Sin embargo, quisiera hacer dos reseñas, dos aspectos, que nos contemplan esta legislación. Y una tiene que ver con la protección de los sitios y valores típicos. Uno pudiera pensar que dentro de este capítulo, que es el número 5 de la ley, nos habla un poco de aspectos del patrimonio inmaterial. Sin embargo, no lo hace, solamente se dedica siempre a las estructuras, los monumentos y ese carácter excepcional de la materialidad que por muchos años rigieron el patrimonio cultural. Sin embargo, Venezuela para el año 2010 estableció en una Gaceta Oficial como acto administrativo un instrumento que se llama de consulta previa obligatoria, en el cual con el tiempo terminó aplicándose no solamente para los bienes del patrimonio material, sino también de las manifestaciones y la tradicionalidad, con la intención, sin embargo, fíjense, este instrumento va aplicado especialmente a los bienes tangibles, los bienes materiales, desde el punto de vista de las mejoras, las modificaciones que se pretenden hacer, tanto de los bienes de dominio público como de dominio privado. En este caso, el Instituto como órgano rector lo que ofrece es la posibilidad que la persona no construya un proyecto, porque en nuestro país realmente, y bueno, creo que en muchos países eso requiere de un trabajo bastante arduo y especializado, pero por ejemplo en nuestro país requiere de un trabajo que resulta ser bastante costoso incluso. Y esta consulta previa lo que permite es que el interesado, el administrado, concurra ante el instituto, le presente la intención que tiene de hacer la modificación o la mejora sobre el bien declarado, y el instituto, de una vez, sin la necesidad de hacer y pedir un proyecto de intervención o de rehabilitación o de las características que es el proyecto, exponga si cumple con los requisitos para que ese bien no pierda la valoración que le dio la declaratoria. Cuando hablo que se ha utilizado un poco para el patrimonio inmaterial, es porque esta consulta previa también ha incluido casos en los que los criterios de zonificación, que muy pocos tenemos en el país para patrimonio cultural, las variables urbanas, que son muy pocas las municipalidades como distribución político-territorial que tiene Venezuela, son muy pocas las que tienen variables urbanas, criterios de zonificación, características específicas desde el punto de vista urbano, a pesar que la ley de planeamiento urbano y la ley orgánica municipal establecen la necesidad de que se establezcan, valga la redundancia, criterios que protejan y que contemplen las manifestaciones culturales y los bienes del patrimonio cultural. De una u otra forma son muy pocos los que se tienen. Y ha habido casos en que hay manifestaciones que les ha tocado ser desplazadas, hay manifestaciones que han tenido que cambiar sus rutas por diferentes desarrollos urbanos.
y que esto evidentemente lesiona el registro original o que lesiona la concepción y la visión, la lectura que se tiene sobre la manifestación, ya que en muchos casos, muchas manifestaciones en el país están georreferenciadas. Entonces nos damos cuenta que como lo material y lo inmaterial, que es un punto también en el que quería hacer un énfasis, lo material y lo inmaterial juegan ese papel de interrelación. No podemos ver lo material aislado, que debe protegerse aislado de esa función social, o no puede verse aislado de esa significación que como comunidad, que como pueblo, que como Estado, que como civilización que rodea ese bien cultural existe, ¿sí? O sea, es una interrelación que de manera permanente se hace entre la conservación de lo que histórica, artística, estéticamente representa un determinado bien, como la valoración y la identificación que esa comunidad que le rodea, esa comunidad de ese país o a nivel mundial, cuando ya tiene una declaratoria por la UNESCO, pasa a tener en esa colectividad, pasa a tener en ese sentido, en ese sentimiento social. Entonces es algo que no lo podemos ver realmente desligado, y que también esta consulta previa obligatoria nos lleva desde el punto de vista inmaterial, que a pesar de que se fomenta sobre un elemento material, y también es como muy importante tener claro cuando lo material y lo inmaterial están tan relacionados al punto que puede ser que una acción jurídica recaiga sobre lo material, pero lo material es la significación de lo inmaterial, ¿no? Y por eso Baquer Caballería tiene un análisis muy interesante, que también se los recomiendo, sobre el carácter intangible del patrimonio inmaterial desde el ámbito jurídico, que es un artículo que es un escrito o una investigación que vale muchísimo la pena leer. Es bien complejo, por supuesto, pero es maravilloso analizar la visión de este autor, y que cuando uno se dedica a la protección del patrimonio inmaterial se da cuenta de las distintas aristas que no necesariamente, si nos quedamos con la Convención del 2003, terminan protegiendo. Yo creo que por eso España ha generado tanto en materia de patrimonio inmaterial, porque descubrimos, digo descubrimos porque me dedico al patrimonio cultural inmaterial, cuando uno se dedica a ello, y que le sucedió a España, uno descubre las diferentes características que incluso van más allá de lo que establece la Convención 2003, y que claramente lo dicen al principio de la Convención. Es un instrumento internacional meramente enunciativo, mas no es limitativo, y por eso cada Estado termina ampliándola o termina ajustándose de acuerdo a la realidad de su propia inmaterialidad o de sus propias tradiciones. Por último, dentro de esta legislación, quisiera hablar sobre las sanciones.